Hola, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Un saludo cordial. Sabemos de que estamos en tiempos difíciles, tiempos complejos que los que estamos pasando en este momento. Son tiempos en los cuales nos hemos puesto a pensar qué está pasando, qué está sucediendo, por qué está pasando y para qué está sucediendo las cosas. A veces no tenemos respuesta, porque tal vez estamos fijados en lo que podemos ver, en lo que va a pasar mañana, en lo que va a pasar con mi trabajo, en lo que va a pasar con mi negocio, en lo que va a pasar con mi economía, lo que va a pasar con mi vida, tal vez en mi casa. Tal vez algunos podamos tener que comer en nuestras mesas y tal vez otros no. Pero en medio de cualquier realidad que nosotros estemos, debemos saber de que nosotros tenemos a un Dios que nos ama, a un Dios de misericordia, que tal vez Él sabe, Él es el único que sabe por qué y para qué suceden estas cosas. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Es mirar hacia Él, alzar nuestra mirada y decir, bueno Dios, ¿qué quieres con mi vida en este tiempo? Y una de las cosas que Dios quiere en este tiempo para cada uno de nosotros es de que nosotros volvamos a tener fe en Él. ¿Y qué es la fe? Es algo que nace de nuestro corazón, y quisiera de que compartirte una escritura que está en Hebreos capítulo 11 del versículo 1 al 6, que dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sabes? La fe es eso, es la certeza de lo que se espera. ¿Y qué es certeza? Es algo cierto, es algo que es verdadero. Eso es certeza, es verdad. Y nosotros tenemos que saber que las promesas de Dios son verdad. Eso es lo que esperamos, que las promesas de Dios se cumplan en nuestras vidas. ¿Sabes? Tenemos que estar convencidos, aunque no podamos verlo aún en nuestras vidas, las promesas de Dios cumplidas. Nosotros tenemos que estar convencidos de que eso va a pasar en nosotros. Y si Dios nos está diciendo que Él está con nosotros, que no nos ha abandonado, que Él tiene bendiciones sobrenaturales para nuestras vidas, nosotros tenemos que creer en eso. Esa es la convicción que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón. Y sabes, ahora es tiempo de caminar por fe. Ahora es tiempo de caminar por fe, no por vista, no por lo que nos dicen las noticias, no por lo que nos dicen las redes sociales, no por lo que nos dice la gente, sino ahora es tiempo de caminar por lo que nos dice Dios, por sus promesas. Debemos empezar a caminar en fe. ¿Y sabes cuál es la manera? Primero tenemos que vencer la incredulidad. Muchos de nosotros decimos que creemos en Dios, pero no actuamos o no obedecemos sus estatutos, sus mandamientos, lo que Dios nos dice en su palabra. No solamente basta con creer en Dios, sino también debemos conocerlo a Él para saber qué es lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Nosotros vemos con nuestros ojos naturales. Fácilmente nuestro corazón puede llenarse de duda, de incertidumbre, o lo peor, volvernos incrédulos. Y eso es lo peor que puede pasar en nuestras vidas. Volvernos incrédulos, ya no creer en nada, no tener esperanza de nada. Eso es lo que quiere el enemigo en este tiempo. Pero ¿sabes lo que quiere Dios? Es de que nos aprendamos a acercar más a Él, para escuchar su voz, y que toda incredulidad que haya en nuestro corazón se lo saque, se lo eche de nuestra vida, y esa fe empiece a resurgir en nosotros, en nuestras vidas, y podamos nosotros dejar de ser personas pesimistas y podamos empezar a ser personas creyentes verdaderamente. Nosotros debemos renunciar a esa incredulidad. ¿Sabes? En Mateo capítulo 13, versículo 58, nos comenta lo que pasaba con la gente que no creía. Dice que, y no hizo allí muchos milagros Jesús, está hablando de Jesús, a causa de la incredulidad de ellos. ¿Sabes? Jesús no va a actuar y no va a bendecir a nuestras vidas si mira en nuestro corazón
que no creemos verdaderamente en su palabra, que hay mucha duda. Por eso es necesario que nosotros empecemos a leer y a escuchar la palabra de Dios. Es necesario que nosotros empecemos a desarrollar un tiempo de comunión con Dios para que nuestra fe crezca a través de esa comunión con Dios. ¿Y cómo tenemos comunión con Dios? Leyendo su palabra, orando en todo tiempo, meditando de su palabra en todo tiempo, acordándonos de Dios en los momentos buenos y en los momentos malos. No solamente cuando tengo algo que comer me voy a acordar de Dios, sino cuando no lo tengo. O cuando tengo trabajo solamente me acuerdo de Dios, pero cuando no tengo me olvido. No, en todo tiempo debemos acordarnos de Dios. En Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Es la palabra de Dios. ¿Cómo alimentas tu fe? ¿Cómo tu fe crece? A medida de que tú confíes en sus promesas. Eso es lo que nos dice en Romanos 10, 17. Y nosotros debemos empezar a creer en ese Dios sobrenatural. Así es que renunciemos a la incredulidad. Renunciemos a las cosas que nos hacen dudar. No miremos solamente lo que podemos ver, sino empecemos a vivir por fe. ¿Sabes qué más podemos hacer para vivir por fe? Creer en las promesas de Dios. ¿Sabes? En Hebreos, en este capítulo que leímos al principio, nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe yo no puedo agradar a Dios, y Dios no puede obrar en mí, porque Dios no obra en corazones incrédulos. Dios obra solamente en corazones que verdaderamente le creen. Cuando hay tiempos complicados, cuando hay tiempos de enfermedad, cuando hay tiempos de escasez, cuando hay tiempos de desierto, de huesos secos, como dice en su palabra, ahí es cuando Dios prueba nuestra fe. Así es que no solamente basta con creer en Dios, sino que debo creerle a Dios. Eso es lo importante. Debo creerle a Dios. Cuando no le creemos a Dios, nuestra vida se estanca y los milagros y promesas de Dios no se manifiestan en nuestra vida. El lenguaje que Dios entiende es fe. Si tú te quejas, Dios no te oye. Dios va a escuchar a corazones que verdaderamente le crean. ¿Qué más podemos hacer para empezar a vivir por fe? Es expresar esa fe que tengo. Debo declarar que habrá provisión en mi casa, que habrá provisión en mi mesa. ¿Que cómo Dios lo va a hacer? Pues tal vez a veces no lo voy a entender, pero debo creerlo, que va a haber provisión en mi casa porque tengo un Dios que me ama y Dios no me va a dejar solo. Debo declarar que voy a alcanzar nuevos triunfos en mi vida. Si tal vez en estos tiempos, tal vez tenía mi trabajo del diario vivir y ahora no lo puedo tener, pues voy a seguir confiando de que Dios después de esto me va a dar algo más grande. Pero mientras tanto, no debo dejar que la incredulidad invada mi corazón, invada mi mente y deje de creer en lo que Dios tiene preparado para mi vida. Debemos nosotros entender de que tenemos a un Dios que nos ama, a un Dios que es un Dios de misericordia, dice su palabra, que es un Dios de amor, y ese amor quiere expresarlo en estos tiempos el Señor. Quiere expresarlo en tu corazón, en tu vida, quiere expresarlo a tu familia, quiere expresarle a toda la ciudad, quiere expresarle a nuestro país. Pero si nosotros, ¿qué tenemos que hacer en estos tiempos? Tenemos que humillarnos y creer que tenemos ese Dios de promesas. Entonces yo expreso mi fe cuando declaro su palabra. Si la palabra me dice que yo tengo que orar y tengo que pedirle lo que necesito, pues lo voy a pedir y tengo que creer que Él me va a dar. A veces no recibimos, tal vez porque pedimos mal, porque pedimos con un corazón de interés. Y sabes, cuando recibimos de las promesas de Dios,
Cuando en nuestro corazón hay un corazón verdaderamente humillado a Él y confiado, y hay un corazón que quiere vivir conforme a sus promesas y sus mandamientos. No puede ser posible de que aún en estos tiempos podamos seguir actuando de una manera que no le agrada a Dios, con odio, con resentimiento, con falta de perdón, con amargura, con resentimientos que no tienen nada que ver en nuestras vidas. Pero sabes, si tú desechas todo eso, Dios quiere hacer cosas nuevas en ti. Nosotros tenemos que aprender a tener fe en Dios, no solamente por lo que nos da, sino por lo que Él es y por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Nosotros hemos estado viendo y mirando la mano de Dios en muchas cosas. Tal vez porque hemos aprendido a creerle a Dios. Y es mucho tiempo que hemos aprendido a vivir de esa manera, en fe, no por vista. Tal vez teniendo o sin tener un centavo en nuestro bolsillo, hemos seguido creyendo en Dios, de que Él es un Dios de provisión, que Él es un Dios de amor. ¿Sabes cómo más puedes tú andar en fe? Caminar por fe es anhelando las promesas de Dios. Anhela las promesas que Dios nos da. Busquemos a Dios. Él es el único que tiene la respuesta a nuestras vidas. Y esas respuestas están en sus promesas. No busquemos en otro lado. No busquemos en las personas. No busquemos en las circunstancias. No busquemos en los problemas. No busquemos tal vez en algo que no edifica. Busquemos en las promesas de Dios la respuesta que Él tiene preparado para nosotros. Anhelemos estar con Él. Anhelemos leer su palabra. Debemos disfrutar de esa amistad con Dios. En Santiago 2:23 nos dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Imagínate el gran privilegio de ser llamado amigo de Dios. Abraham fue llamado amigo de Dios por causa de ¿qué? De su fe. Porque se cumplió esa escritura que Abraham creyó a Dios. No hubo incredulidad en Dios, en Abraham. Él creyó. Le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y anda al lugar donde que yo te mostraré. Él fue dejándolo todo. Él lo creyó. Cuando le dijo que su esposa, que ya tenía como casi 100 años, él le dijo: su esposa va a tener un hijo. Y ella no podía tener hijos. Y créeme que Dios le cumplió. Y su descendencia va a ser como las estrellas del cielo, que no va a poderlas contar. Y eso es lo que Dios le cumplió a Abraham. Así es que nosotros debemos anhelar de esas promesas. Nosotros debemos anhelar en nuestro corazón de que eso se va a cumplir en nuestras vidas. Y una última cosa más. Para que tú puedas andar en fe, nosotros debemos actuar de acuerdo a las promesas de Dios. Nosotros debemos actuar de acuerdo a sus promesas. No pongamos atención a las voces que vienen en contra de la fe, como hizo el pueblo de Israel cuando Goliat salió contra ellos. ¿Se acuerdan de esa historia de Goliat? Pues tuvieron miedo, pero hubo un valiente jovencito que tuvo fe en el Señor y creía plenamente en sus promesas. Y entonces este joven le creyó a Dios y venció a Goliat. Y entonces Dios nos dice ahora: seamos como David, como ese joven que venció a Goliat. No veamos lo que está al frente, lo que nos está poniendo una montaña que tal vez no nos deja creer, un muro que no nos deja mirar mucho más allá. Tal vez con nuestra vista humana podemos solamente ver ese muro. Tal vez ahora solamente vemos la pandemia, pero no vemos mucho más allá. ¿Sabes qué necesitas para ver mucho más allá? Esas promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así podremos ver mucho más allá. Una vida victoriosa en Cristo es una vida que camina por fe y no por vista. Vence la incredulidad. Eso es lo que nos está diciendo Dios ahora. Vence la incredulidad.
Expresa tu fe, anhela las promesas de Dios y actúa de acuerdo a esas promesas y verás los milagros más poderosos en tu vida, una vida en el reino de Dios. Debemos esforzarnos. Las promesas de Dios están escritas, pero nosotros tenemos que esforzarnos por alcanzarlas. Tenemos que tener esa visión puesta en nuestras vidas, de que si el Señor nos dice que todo va a estar bien, vamos a creerle. De que va a traer sanidad a mi casa, pues vamos a creerle. De que va a haber provisión en mi casa, vamos a creerle. Porque Él es el Dios de lo sobrenatural. Tal vez a algunos estas palabras les serán tal vez que se las lleva el viento, tal vez muy fáciles de decir, pero créeme que cuando empiezas a experimentar de esas promesas, Dios empieza a darte esa seguridad en tu corazón y a poner en tu corazón esperanza para que puedas mirar mucho más allá. Dios es un Dios bueno. En todo tiempo Dios es bueno. Así es que yo te invito a que tú puedas primeramente creer en Dios, que puedas aceptar a Jesús en tu corazón y puedas decirle: yo te creo. Yo creo que tú enviaste a tu Hijo por el perdón de mis pecados y yo te acepto como Señor y Salvador. Pero yo quisiera de que tú puedas primero hacer eso, creerle. Y luego de que hayas creído y hayas declarado de que crees en Jesucristo como Señor y Salvador, tú puedas empezar a creer de sus promesas. Yo quisiera que tú puedas hacer esta oración conmigo, que puedas cerrar tus ojos y decirle: Señor, Dios, Padre, te pido perdón, Señor, por haber permitido que mi corazón pueda gobernar la incredulidad. Tal vez la falta de fe. Tal vez he estado dudando de ti. Tal vez he estado mirando solamente lo que está pasando con mis ojos naturales, pero no he visto lo que tú tienes para mi vida. Perdóname, Dios. Limpia mi vida de todo resentimiento, de toda tristeza, de todo miedo. Y ayúdame a empezar a mirar tus promesas, a vivir por fe y no por vista, a vivir creyendo de que tu palabra es verdad y estar convencido de que tu palabra se cumple. Ayúdame a tener un corazón sincero, un corazón humilde, un corazón tan sencillo que sea posible de que se conecte con tu corazón y poder conversar contigo y hacerme tu amigo, hacerme tu amiga. Yo sé, Padre amado, que tú traes provisión. Yo sé que tú traes salud. Yo sé de que tú traes bendición hacia mi vida. Pero no va a ser fácil, pero yo quiero esforzarme y ser valiente y creer de que todo va a pasar y de que después de esto, Señor, tú vas a traer algo especial a mi vida y a mi familia. Padre, bendice a cada hogar, Señor, que necesita. Bendice, Señor, a cada hogar que tal vez tiene una realidad que tal vez le hace pensar que no hay nadie con ellos, que nadie está con ellos. Señor, que ellos empiecen a creer que hay un Dios sobrenatural, que hay un Dios de amor, que hay un Dios de paz. Padre, gracias. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por cada hogar. Bendícelo, Señor. Y gracias por permitirme compartir este tiempo con ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amigos. Ha sido un gusto muy especial de estar con ustedes. Compartan este video con sus amigos y familiares. Si pueden seguirnos a través de Una Tacita de Fe en YouTube, en Facebook, pueden hacerlo. Saben que nuestro único motivo es el de poder compartir esto que tiene Dios para cada uno de ustedes. Chao, chao. Si tú estás conmigo,